El término adicción se utilizó mucho antes de su aplicación a los problemas con drogas. En el siglo XVI se utilizó para describir el estatus de estar legalmente obligado o entregado, por ejemplo, la esclavitud de un sirviente a un amo, o el estar habitualmente entregado a alguna práctica o hábito. A principios del siglo XX se empezó a utilizar más específicamente por la entrega al uso excesivo habitual de una droga, y la persona que se entregaba a ese uso de la droga era descrita como un adicto. Por extensión de los significados originales de adicción, la drogadicción significaba una práctica de uso de drogas que el usuario no podía abandonar voluntariamente y se hacía hincapié en el grado en que el uso de la droga dominaba la vida de la persona, evidenciada en una preocupación constante por la obtención y el uso de la droga, y la incapacidad de dejar de usarla incluso cuando los efectos nocivos hacían necesario o muy recomendable hacerlo. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, las consecuencias farmacológicas y sociales de esa utilización fueron aumentando hasta convertirse en los criterios definitorios. En 1957, el Comité de Expertos de la OMS definió la adicción como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido, cuyas características incluyen 1. Una necesidad imperiosa, compulsión, de seguir tomando la droga y obtenerla por cualquier medio. 2. Una tendencia a aumentar la dosis, tolerancia. 3. Una dependencia psíquica, psicológica y, en general, física de los efectos de la droga. Y 4. Un efecto perjudicial para el individuo y la sociedad. La dependencia física es un fenómeno fisiológico que se deriva del uso regular y excesivo de una droga, de manera que el cuerpo no puede funcionar normalmente a menos que la droga esté presente. Este estado solo se reconoce por las perturbaciones físicas y mentales que se producen cuando se interrumpe abruptamente el uso de la droga, y estas perturbaciones se conocen como síndrome de abstinencia. La característica específica del síndrome de abstinencia varía según el tipo de droga que se haya utilizado, y suele consistir en cambios opuestos a los producidos originalmente por la acción de la droga. Por ejemplo, si las drogas opiáceas causan estreñimiento, su abstinencia suele producir diarrea. Si la cocaína provoca vigilia y una desorientación, el síndrome de abstinencia incluirá una somnolencia y una depresión profundas. Si el alcohol disminuye la reactividad de las células nerviosas, el síndrome de abstinencia incluirá signos de reactividad excesiva, como reflejos exagerados. Sin embargo, en todos los casos, el síndrome de abstinencia se interrumpe rápidamente al reanudar la administración de la droga o de un sustituto con un patrón muy similar. Se reconoce ahora bien que una persona puede llegar a ser físicamente dependiente de una droga administrada en altas dosis por razones médicas, por ejemplo, morfina administrada repetidamente para aliviar el dolor crónico, y, sin embargo, no mostrar ninguna tendencia posterior a buscar y utilizar la droga con fines no médicos. El Comité de Expertos de la OMS revisó sus definiciones y conceptos en 1973, sustituyendo el término único dependencia por dos términos, adicción y hábito. En esencia, la dependencia es un estado en el que el individuo no puede funcionar normalmente, física, mental o socialmente, en ausencia de la droga. Una definición sencilla que figura en la cuarta edición del Manual de Diagnóstico y Estadística del Trastorno Mental, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-4, incluye solo un elemento fundamental, el uso compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias adversas. Sin embargo, una descripción más detallada de la dependencia incluye ambos componentes, los físicos, la tolerancia a la droga, la experiencia repetida de los síntomas de abstinencia, el uso de la droga para prevenir o aliviar los síntomas de abstinencia, y los signos de comportamiento de la pérdida de control sobre el uso de la droga, por ejemplo, aumento de la tendencia a buscar drogas, incluso a costa de la interrupción de otros aspectos importantes de la vida cotidiana del usuario, uso de cantidades mayores de las previstas, incapacidad para reducir la cantidad utilizada, a pesar del deseo persistente de hacerlo, y conciencia por parte del usuario del deseo frecuente de consumirlas. La dependencia psíquica o psicológica se refiere a los componentes del síndrome de dependencia distintos de la tolerancia y los síntomas de abstinencia, en especial a la urgencia del comportamiento de búsqueda de drogas, el deseo de consumirlas, la incapacidad de funcionar en la vida diaria sin un uso repetido de la droga y la capacidad de mantener una abstinencia prolongada. Sin embargo, esto es realmente una descripción, más que una explicación. Debido a estas diferencias, el término ha resultado ser menos claro de lo que se pretendía y no ha desplazado al término adicción del uso común. Este último hace más hincapié en el comportamiento del individuo, más que en las consecuencias de ese comportamiento, como en el concepto de adicción a la nicotina.
Un informe del Comité de la Academia de Ciencias de la Real Sociedad del Canadá llegó a la conclusión de que los únicos elementos comunes a todas las definiciones de adicción son una pauta fuertemente establecida de autoadministración repetida de una droga en dosis que produzcan de manera fiable efectos psicoactivos reforzantes, y una gran dificultad para lograr el cese voluntario de ese uso, incluso cuando el usuario está fuertemente motivado para dejarlo.